Tengo 17 años. Si estoy atrapada en el bosque con mi familia en lugar de estar en un festival de música con mis amigos durante la semana de mi cumpleaños. Honestamente, estaba bastante molesta. Mis padres me habían arrastrado a esta aburrida excursión familiar cuando podría haber estado disfrutando al máximo. Habíamos montado el campamento en un enorme bosque, mayormente desértico, lejos de los lugares de acampada habituales. Ese día, mi madre intentó animarme, sugiriendo un paseo juntas para explorar la zona. A regañadientes acepté, aunque no estaba de muy buen humor. Mientras caminábamos más profundamente en el bosque, el silencio a nuestro alrededor se sentía opresivo, el tipo de quietud que solo se obtiene en espacios vastos y vacíos. De repente, un hombre emergió de detrás de un árbol. Era robusto, vestido como un cazador, completo con una chaqueta camuflada y un rifle colgado al hombro. Parecía sorprendido de vernos. «Hola, no deberían estar tan adentro en el bosque», dijo, su voz urgente. «Es temporada de caza, y no es seguro. Podrían ser confundidos con algún animal salvaje». Mi corazón se aceleró al pensar en ello. Mi madre le agradeció, y rápidamente nos dirigimos de vuelta. No pude sacudirme la extraña sensación de ser observadas. Mientras nos apresurábamos, el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecía anormalmente alto en el silencio envolvente. Llegamos al campamento, sin aliento. Mi padre estaba afuera, leyendo. Al ver nuestras expresiones de pánico, se levantó rápidamente, dejando caer su libro al suelo. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nos encontramos con un cazador. Dijo que es peligroso por la temporada de caza. Necesitamos irnos», explicó mamá, su voz temblorosa. Comenzamos a empacar la caravana deprisa. La atmósfera era tensa. La irritación anterior que había sentido ahora fue reemplazada por un creciente sentido de temor. Justo cuando estábamos a punto de subir a la caravana, un disparo resonó entre los árboles. Un zumbido abrumador llenó mis oídos, y durante unos segundos no pude oír nada más. Cuando recuperé la audición, mi madre estaba gritando. Me giré para ver a mi padre agarrando su pierna, la sangre empapando sus jeans. «Es grave», jadeó. Mamá y yo corrimos a su lado. Usando un cinturón y un paño limpio de la caravana, hicimos un torniquete improvisado alrededor de su muslo, pero la sangre no paraba. Finalmente, se ralentizó, y le di a papá algunos analgésicos que teníamos en nuestro botiquín. Para entonces, ya había caído la noche, y ni mamá ni yo nos atrevimos a salir de la caravana nuevamente. Conforme pasaban las horas, la condición de papá empeoraba. Desarrolló fiebre y comenzó a temblar incontrolablemente. Sabía que necesitábamos más ayuda. Reuniendo todo mi valor, salí al oscuro bosque en busca de ayuda. Me sentí perdida casi de inmediato, pero después de lo que pareció una hora, tropecé con una pequeña cabaña. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Desesperada, giré el pomo. Estaba sin llave. Entré con cautela, llamando, pero sin recibir respuesta. Busqué en la cabaña un teléfono o suministros médicos, cualquier cosa que pudiera ayudar a papá. En una de las habitaciones encontré una vista alarmante. Un niño, no mayor de 10 años, atado, su rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. «Por favor, ayúdame», susurró con energía, a pesar de su débil apariencia. Estaba a punto de desatarlo cuando escuché pasos. Entré en pánico y me escondí detrás de la puerta mientras la figura entraba. Era el cazador que habíamos conocido antes. Estaba aterrorizada, dándome cuenta de que debió haber sido él quien disparó a papá. No me vio. Fue directamente a la habitación donde estaba el niño. Lo oí murmurar para sí mismo, luego salió de la habitación. Aprovechando el momento, salí de mi escondite, tomé una rama pesada del suelo y lo golpeé por detrás. Cayó, y rápidamente lo até con la cuerda que había atado al niño. Cuando recobró la conciencia, me miró con ojos intensos. «No lo liberes. Te arrepentirás si lo haces», dijo justo antes de que otro disparo resonara desde el bosque. Miré por la ventana a tiempo para ver al cazador desplomarse sin vida, una bala en su cabeza. Aterrorizada, corrí de vuelta a la cabaña, temiendo lo peor pero necesitando verificar al niño.
Él había desaparecido, pero en su lugar estaba el reloj de papá. ¿Cómo llegó allí? No podía imaginarlo. Corrí de vuelta a la caravana, perdida varias veces en el camino, mi corazón latiendo con fuerza por el miedo y la confusión. Cuando finalmente llegué, ambos padres estaban allí, aparentemente ilesos pero desconcertados por mi historia. La realidad de la situación era confusa, impactante, y nos dejó a todos sin palabras mientras intentábamos reconstruir los eventos de esa noche aterradora. Nunca pensé que mi vida se convertiría en una historia de terror. Vivir con un padre controlador era difícil. Desde que era pequeña, papá tenía esa manera de protegernos, a mí y a mis hermanas, especialmente de los chicos. Se le ponía esa mirada en los ojos, una especie de ferocidad aterradora cada vez que un chico solo me miraba. Al crecer, eso significaba no tener amigos en casa, no ir a fiestas, nada que pudiera estropearnos, como él decía. Cuando cumplí 18 años, ya había tenido suficiente de ser la hija tranquila y obediente. Quería algo propio, algo que él no pudiera tocar. Así que conseguí un novio, Jamie. Era amable y divertido, y me hacía sentir como si no fuera solo una prisionera en la casa de mi padre. Mantenerlo en secreto de papá no fue fácil, pero Jamie entendió la situación y nunca presionó por más. Una noche, decidí que era hora de dejar de esconderme. Era una cena normal, y mis hermanas hablaban sobre la escuela. Mamá estaba cansada por el trabajo. Mi corazón latía fuerte mientras soltaba: «Tengo novio». La habitación se quedó en silencio. Mamá me dio una sonrisa débil, pero papá, su cara se transformó en algo horrible, irreconocible. No dijo nada en ese momento, solo me miró con esos ojos ardientes, y supe que había cometido un gran error. Unos días después, comenzó la pesadilla real. Mamá y mis hermanas salieron a comprar. Yo estaba arriba cuando escuché a papá llamándome desde abajo, con esa voz tranquila que siempre me ponía la piel de gallina. Cuando llegué al último escalón, de repente estaba detrás de mí. Su mano se cerró sobre mi boca y me arrastró, luchando y sofocada, hasta el ático. Allí, detrás de un viejo armario polvoriento, había una puerta que nunca había visto antes. Llevaba a una habitación pequeña y oscura, con solo una pequeña bombilla colgando del techo. Me empujó hacia adentro, cerrando la puerta con llave. La mirada en sus ojos era fría, casi satisfecha. «Nadie te buscará aquí», susurró. «Pensarán que te fugaste con ese chico». Fue entonces cuando me di cuenta de que lo había planeado todo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. No puedo, no quiero hablar de todo lo que sucedió en esa habitación. Basta decir que fue la peor de las pesadillas. Papá era inteligente, demasiado inteligente. Les dijo a todos que me había fugado con Jamie, que estábamos enamorados y no queríamos ser encontrados. Tenía sentido para ellos porque acababa de contárselos. Así que dejaron de buscarme. Escapar parecía imposible. Papá tenía cerraduras en todo y siempre estaba vigilando. Pero empecé a notar que se había vuelto descuidado. Quizás pensó que estaba rota, demasiado débil para luchar. Empezó a dejar la llave en la cerradura cuando entraba, pensando que estaba demasiado asustada para intentar algo. Un día, después de lo que pareció una eternidad de miedo, hice mi movimiento. Cuando se dio la vuelta, agarré la llave. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. La siguiente parte fue como un borrón. Abrí la puerta, salí a la tenue luz del ático y corrí. No miré atrás, ni una sola vez. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que escapar. Era temprano en la mañana cuando finalmente tropecé en las calles. Un desastre y medio delirante. Un vecino que me vio me ayudó. No hicieron preguntas, solo llamaron a la policía. El después fue un borrón de oficiales, preguntas y las caras impactadas de mi familia. Resulta que mis hermanas y mamá no sabían nada sobre la habitación. Papá fue arrestado, por supuesto. La casa en la que había crecido, en la que había jugado, se convirtió solo en un lugar de horror. Ahora estoy fuera, y con mucha ayuda, estoy aprendiendo a vivir de nuevo.
Contar esta historia no es fácil, pero es parte de asegurarme de que él no controle ninguna parte de mi vida nunca más. Nadie debería tener que pasar por lo que pasé. Y si estás ahí fuera, sintiéndote atrapado o asustado, recuerda, a veces la fuerza para escapar solo está esperando el momento adecuado. Mi hija tenía solo 7 años cuando desapareció. Un minuto estaba jugando en el parque. Al siguiente se había ido. Mi vida se destrozó ese día. Durante años viví en una neblina, apenas existiendo, atormentada por la ausencia de su risa y el espacio vacío en nuestra mesa de cena. Pero la vida tiene una forma de avanzar, incluso cuando te sientes estancado en la misma pesadilla. 8 años más tarde, finalmente había comenzado a encontrar algo de normalidad. Estaba trabajando de nuevo, sonriendo a veces, cuando de repente una llamada de la policía volteó mi estabilidad recién encontrada. Habían encontrado a una niña que creían que era mi hija. Corrí a la estación, con el corazón en la garganta, atreviéndome a esperar una reunión que había soñado 1000 veces. En la estación, allí estaba. Estaba muy cambiada. Mi pequeña niña ahora era una adolescente. No parecía la misma. Pero ¿quién lo haría después de 8 años? La policía explicó que la habían encontrado vagando cerca de una carretera, desorientada y asustada. Recordaba su nombre, mi nombre y otros detalles que recordaba a duras penas. Mi corazón se elevó. Pero mientras hablaba con ella, pequeñas inconsistencias comenzaron a inquietarme. Su color favorito ahora era el azul, no el rosa. Recordaba mal el nombre de su maestra de primer grado. Cosas pequeñas, pero inquietantes. A medida que los días se convertían en semanas, la chica parecía luchar con nuestras rutinas familiares. Conocía detalles de la vida de mi hija, pero había lagunas que no podía llenar. Parecía distante, triste. Lo atribuí al trauma y le di espacio, pero la sensación de vacío en mi estómago creció. Miraba nuestras fotos familiares como una extraña, tratando de armar un rompecabezas. No cuadraba. Una noche, la encontré llorando en la habitación que una vez había sido de mi hija. Me miró, con ojos llenos de un dolor demasiado profundo para sus años, y fue entonces cuando me dijo la verdad. Esta chica no era mi hija. Había sido secuestrada por la misma persona que se llevó a mi niña. Habían estado juntas durante años hasta que mi hija, Lily, había muerto hace más de 1 año. Esta chica había escapado, pero sin familia propia, no tenía a dónde ir. En su desesperación, asumió la identidad de Lily, esperando tener una oportunidad en la vida que le habían negado. La revelación me aplastó. No solo mi hija había desaparecido, sino que había fallecido hace más de 1 año, y yo no lo sabía. Llorar a Lily de nuevo fue un tormento que no puedo describir. Sin embargo, no podía culpar a esta chica, tan rota y sola. El secuestrador había robado más que solo 2 niños. Había robado sus futuros, nuestra paz, todo. Seguimos los procedimientos, la policía, los informes, las preguntas interminables. La chica fue puesta bajo cuidado y me quedé con una herida abierta que parecía aún más grande que antes. El mundo no te prepara para el momento en que descubres que tu esperanza más profunda era solo otra capa de tu pesadilla continua. Ahora, estoy aquí, escribiendo esto porque no sé qué más hacer. Quizás es una advertencia, o quizás es solo una forma de procesar el dolor. Si estás allí afuera, enfrentando un infierno similar, aférrate a la esperanza, pero prepárate para la realidad. No todas las historias tienen el final que rezamos, y a veces la verdad es más dolorosa que lo desconocido. Lily, si hay algún lugar donde puedas escucharme, te amo.